¿Qué harías si llegaras a casa y encontraras a tu empleada doméstica dándole de comer a tu bebé recién nacida? Esta pregunta cambió para siempre la vida de Mateo Salinas, uno de los empresarios más influyentes de Quito, Ecuador. Era un viernes gris de abril, cuando Mateo regresó más temprano de lo habitual de su oficina en el distrito financiero de la capital ecuatoriana. Su compañía de exportación de flores acababa de asegurar el contrato más lucrativo de su historia con una cadena europea, pero en lugar de celebrar, solo podía pensar en llegar a casa para ver a su hija Valentina, de apenas 2 meses de edad. La hacienda en Cumbayá se alzaba elegantemente en las faldas del volcán Pichincha, rodeada de campos de rosas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mateo había adquirido esa propiedad colonial soñando con criar una familia junto a su esposa Natalia, exitosa abogada de una de las firmas más prestigiosas de Quito. Sin embargo, hacía ya 5 meses que Natalia había volado hacia Barcelona después del nacimiento de Valentina, dejando solo una carta donde explicaba que se sentía atrapada en un rol que no había elegido y necesitaba redescubrir quién era antes de ser madre. Durante las primeras semanas de abandono, Mateo había contratado 5 niñeras especializadas, pero ninguna había logrado conectar verdaderamente con Valentina. La bebé lloraba incesantemente, rechazaba el biberón con terquedad y apenas conseguía dormir periodos prolongados. Los mejores pediatras de Quito confirmaban que su salud era excelente, pero algo fundamental faltaba en su pequeña existencia. En ese momento de crisis, apareció Luz Andrade en sus vidas. Una mujer de 31 años, originaria de una aldea en la provincia de Chimborazo, que había llegado a Quito en busca de trabajo después de perder a su marido en una avalancha en las montañas andinas. Luz llevaba consigo la devastación de haber perdido a su propio bebé por complicaciones en el parto, apenas 1 mes antes de que Valentina naciera. Mateo recordaba con claridad el día en que la agencia de servicio doméstico le había enviado a Luz. Vestía modestamente con una blusa tejida en telares ancestrales y una falda que reflejaba las tradiciones de su pueblo, pero sus ojos verdes transmitían una serenidad que había desaparecido de esa casa desde hace tiempo. Cuando Luz tomó a Valentina en brazos por primera vez, ocurrió algo milagroso. La bebé se calmó inmediatamente, como si hubiera encontrado el abrazo que tanto había estado buscando. Durante las siguientes semanas, Mateo observó fascinado cómo Luz transformaba no solo el cuidado de Valentina, sino toda la esencia del hogar. La mujer cantaba arrullo ancestrales en quichua, preparaba té de hierbas de páramo para aliviar los malestares de la pequeña y parecía interpretar cada llanto con una intuición maternal que desafiaba toda lógica científica. Pero había algo más en Luz que inquietaba y simultáneamente consolaba a Mateo. Durante las noches, cuando él trabajaba hasta tarde en su oficina revisando contratos internacionales y proyecciones de ventas, podía escuchar a través del intercomunicador cómo Luz conversaba con Valentina en susurros tiernos, relatándole leyendas sobre los cóndores de los Andes, sobre diosas protectoras de los niños y sobre el amor que perdura más allá de la separación física. Una madrugada, mientras analizaba los reportes de exportación, Mateo escuchó algo que lo estremeció hasta los huesos. Luz entonaba una melodía de cuna, pero en su voz había una nostalgia tan intensa que parecía brotar del corazón mismo. «Descansa, mi pequeña estrella», murmuraba con devoción absoluta, «que tu mamá siempre va a estar aquí cuidándote». Esas palabras no surgían de una relación laboral, sino del amor incondicional de una madre auténtica. Esa revelación despertó en Mateo sentimientos completamente contradictorios. Por una parte, se sentía profundamente agradecido de que su hija por fin tuviera la presencia maternal que desesperadamente necesitaba.
Por otra parte, una preocupación creciente lo invadía al considerar que Luz pudiera estar llenando el vacío de su propia tragedia con el cuidado de Valentina. Los días se establecieron en una rutina peculiar, pero efectiva. Mateo partía al amanecer hacia sus citas comerciales en el dinámico centro de Quito, donde negociaba acuerdos millonarios y coordinaba exportaciones que llegaban a mercados internacionales. Mientras tanto, Luz se entregaba por completo a Valentina, construyendo un universo de caricias y atenciones que la bebé había recibido con una dicha visible. Los progresos en Valentina eran extraordinarios. Había empezado a sonreír con mayor frecuencia. Sus horarios de descanso se habían regulado perfectamente y parecía manifestar una alegría especial cuando percibía la voz de Luz aproximándose. Mateo no podía ignorar que, por primera vez desde el nacimiento de su hija, la hacienda se percibía como un verdadero refugio familiar. No obstante, las observaciones de sus colegas y amigos comenzaron a plantar semillas de duda en su conciencia. Durante una cena de negocios en el exclusivo restaurante Sazú, su socio comercial, Rodrigo Mendoza, le había alertado sobre los peligros de permitir que una empleada doméstica se involucrara emocionalmente de manera excesiva con los niños de la familia. Esas mujeres indígenas tienen conceptos extraños sobre los lazos familiares, había comentado con desdén evidente. Necesitas establecer límites profesionales claros, Mateo. Esas palabras permanecieron resonando en la mente de Mateo durante varios días. ¿Estaba siendo demasiado permisivo al consentir que Luz desarrollara una conexión tan profunda con Valentina? ¿O tal vez sus condicionamientos sociales estaban interfiriendo con su capacidad de reconocer lo que genuinamente beneficiaba a su hija? La respuesta a esos interrogantes estaba a punto de manifestarse de la forma más impactante imaginable. El jueves que lo cambiaría todo, inició como cualquier jornada rutinaria en la existencia de Mateo Salinas. Su cronograma estaba saturado de compromisos cruciales. Una presentación ante los distribuidores alemanes por la mañana, una reunión con los ingenieros agrónomos del nuevo invernadero en Cayambe por la tarde y una conferencia telefónica con los socios estadounidenses antes del anochecer. Esa mañana, Mateo había notado algo diferente en Luz mientras desayunaba rápidamente antes de partir hacia la oficina. La mujer parecía más callada de lo habitual, con una melancolía que se reflejaba en sus movimientos cautelosos mientras preparaba el biberón matutino para Valentina. Cuando él le preguntó si se encontraba bien, Luz había respondido con una sonrisa forzada que no logró ocultar la tristeza en sus ojos verdes. «Estoy perfectamente, don Mateo», había murmurado mientras mecía suavemente a Valentina en sus brazos. «Solo que ayer se cumplieron exactamente 3 meses desde que perdí a mi pequeño Sebastián». Esas palabras habían golpeado a Mateo como un puñetazo en el estómago. En medio de su gratitud por el cuidado excepcional que Luz brindaba a Valentina, había olvidado por completo el dolor personal que la mujer cargaba cada día. Se sintió egoísta y desconsiderado por no haber recordado una fecha tan significativa para ella. Antes de salir de la hacienda, Mateo había observado desde la ventana de su estudio cómo Luz caminaba por el jardín con Valentina en brazos, señalándole las flores de colores, mientras le susurraba palabras en quichua. La escena tenía una belleza tan pura y natural que le resultaba imposible imaginar a su hija creciendo sin esa presencia amorosa. La jornada laboral transcurrió con la intensidad habitual de los negocios internacionales. Los alemanes habían mostrado interés en duplicar sus pedidos de rosas rojas para la próxima temporada navideña, lo que representaba un incremento del 40% en los ingresos anuales. Sin embargo, a pesar del éxito comercial, Mateo no lograba concentrarse completamente. Su mente regresaba constantemente a la imagen de Luz en el jardín y a la tristeza que había percibido en su mirada matutina.
Durante la pausa del almuerzo, decidió llamar a la hacienda para verificar que todo estuviera en orden. El teléfono sonó varias veces antes de que Luz respondiera con una voz que sonaba ligeramente agitada. «¿Don Mateo? ¿Sucede algo?», preguntó con preocupación evidente. «Solo quería saber cómo estaba Valentina», respondió Mateo, aunque en realidad deseaba preguntar cómo se encontraba ella. «¿Ha comido bien?». «Sí, señor». «Ha tomado todo su biberón y ahora está durmiendo tranquilamente», contestó Luz. Pero Mateo detectó algo extraño en su tono de voz, como si estuviera ocultando algo. «¿Estás segura de que todo está bien, Luz?». Hubo un silencio prolongado antes de que ella respondiera. «Por supuesto, don Mateo, no se preocupe por nada». Después de colgar, Mateo no pudo sacudirse la sensación de que Luz le había mentido sobre algo importante. Su intuición le decía que debía regresar a casa inmediatamente, pero las obligaciones comerciales lo mantuvieron atado a la oficina hasta bien entrada la tarde. La reunión con los ingenieros agrónomos se extendió más de lo previsto debido a complicaciones técnicas en el sistema de riego del nuevo invernadero. Cuando finalmente logró liberarse de sus compromisos, ya eran las 6 de la tarde y el tráfico de Quito estaba en su punto más congestionado. Durante el trayecto hacia Cumbayá, Mateo no podía dejar de pensar en la conversación telefónica con Luz. Había algo en su voz que no encajaba, una tensión que jamás había percibido en los meses que llevaba trabajando en la hacienda. ¿Habría ocurrido algún accidente con Valentina? O tal vez la fecha del aniversario de la muerte de su bebé la había afectado más profundamente de lo que había admitido. Mientras su vehículo avanzaba lentamente por las calles empedradas que conducían a su propiedad, Mateo tomó una decisión impulsiva. En lugar de anunciar su llegada como solía hacer habitualmente, optaría por ingresar silenciosamente a la casa para verificar personalmente que todo estuviera en orden. Al llegar a la hacienda, estacionó su automóvil en el garaje lateral para evitar que Luz escuchara el motor. El atardecer andino pintaba el cielo de colores rojizos y dorados, creando un ambiente de tranquilidad aparente que contrastaba con la inquietud que crecía en su pecho. Mateo ingresó por la puerta trasera de la cocina, caminando con pasos silenciosos sobre las baldosas coloniales. La casa estaba sumergida en un silencio inusual que inmediatamente activó todas sus alertas. Normalmente, a esa hora podría escuchar los sonidos característicos de Valentina despertando de su siesta vespertina, pero todo permanecía completamente callado. Subió las escaleras de madera hacia el segundo piso, donde se encontraba la habitación de Valentina, con el corazón latiéndole cada vez más rápido. Cada peldaño parecía amplificar sus pasos, a pesar de sus esfuerzos por mantener el sigilo. Al llegar al pasillo superior, notó que la puerta de la nursery estaba entreabierta, permitiendo que un rayo de luz dorada se filtrara hacia el corredor. Se acercó cautelosamente hacia la abertura y lo que vio a través de la rendija cambiaría para siempre su percepción de la realidad. Luz estaba sentada en la mecedora de mimbre junto a la ventana, con Valentina en brazos, pero no era la escena habitual de cuidado que Mateo había observado cientos de veces antes. La mujer tenía su blusa desabrochada y la bebé se alimentaba directamente de su pecho con una naturalidad que delataba que esta no era la primera vez que ocurría. Mateo sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Su mente luchaba por procesar lo que estaba presenciando, oscilando entre la shock, la confusión y una extraña sensación de comprensión que no lograba definir completamente. ¿Cómo era posible que Luz pudiera amamantar a Valentina? ¿Había estado ocurriendo esto durante todos estos meses sin que él lo supiera? Luz cantaba suavemente mientras Valentina se alimentaba, con una expresión de paz absoluta en el rostro que Mateo nunca había visto antes. Las lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de la mujer, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad dolorosa y compleja
que parecía mezclar la alegría del momento presente con el duelo de su pérdida pasada. «Mi pequeña Valentina», susurraba Luz en quichua, acariciando suavemente el cabello sedoso de la bebé. «Mamá te ama tanto como amó a tu hermanito que está en el cielo. Él te envió conmigo para que nunca te falte el amor de una madre». Mateo se sintió como un intruso espiando el momento más íntimo posible entre una madre y su hija, pero al mismo tiempo no podía apartarse de la puerta. La escena tenía una belleza tan pura y primordial que trascendía cualquier concepto convencional de familia o roles sociales. Era el amor en su forma más elemental y poderosa. Valentina se alimentaba con una satisfacción evidente, emitiendo los pequeños sonidos de contentamiento que Mateo había escuchado durante meses sin comprender completamente su origen. Ahora todo cobraba sentido. El desarrollo excepcional de su hija, su tranquilidad inusual, su apego especial hacia Luz y su rechazo inicial a todas las niñeras anteriores. Valentina había estado recibiendo no solo el cuidado profesional de Luz, sino el amor maternal más auténtico que una criatura puede experimentar. Gradualmente, la shock inicial de Mateo comenzó a transformarse en una comprensión más profunda de la situación. Luz no había estado engañándolo ni traicionando su confianza. Había estado salvando la vida emocional de Valentina de la única manera que sabía hacerlo. Su cuerpo había respondido al llanto desesperado de una bebé huérfana de madre, produciendo el alimento que ningún biberón podía reemplazar. Pero junto con esa comprensión llegó también una oleada de preguntas perturbadoras. ¿Cómo había logrado Luz mantener la lactancia después de perder a su propio bebé? ¿Había buscado ayuda médica para este proceso o había ocurrido de manera natural? ¿Qué implicaciones legales y éticas tenía esta situación? ¿Y qué pasaría cuando inevitablemente tuviera que enfrentar esta realidad? Mientras observaba la escena desde su escondite accidental, Mateo se dio cuenta de que estaba presenciando algo que desafiaba todas las normas sociales que había conocido durante su vida. En el mundo de los negocios y las relaciones superficiales de la alta sociedad quiteña, las conexiones humanas seguían protocolos establecidos y contratos claramente definidos. Pero lo que veía en esa habitación era un vínculo que trascendía cualquier acuerdo formal o expectativa social. Luz terminó de alimentar a Valentina y la alzó suavemente contra su hombro para ayudarla con los gases, palmoteando su espalda con una técnica perfeccionada por meses de práctica. La bebé emitió un pequeño eructo que arrancó una sonrisa genuina en el rostro de Luz, quien inmediatamente comenzó a mecerla con movimientos rítmicos que parecían sincronizados con los latidos de su propio corazón. «Ahora a dormir, mi amor», murmuró Luz con una ternura infinita. «Mañana mamá te va a enseñar los nombres de todas las flores del jardín. Tu papá cultiva las rosas más hermosas de todo Ecuador. ¿Sabías? Cuando crezcas, vas a sentirte muy orgullosa de él». Esas palabras golpearon a Mateo como una revelación inesperada. A pesar de la conexión maternal que había desarrollado con Valentina, Luz nunca había intentado usurpar su lugar como padre o hablar mal de él frente a la bebé. Al contrario, había estado construyendo una imagen positiva de él en la mente de su hija, preparándola para amarlo y respetarlo cuando fuera lo suficientemente mayor para comprenderlo. Mateo se alejó silenciosamente de la puerta y bajó las escaleras con la mente completamente revolucionada por lo que había presenciado. Se dirigió hacia su estudio y se desplomó en el sillón de cuero detrás del escritorio, intentando procesar las emociones contradictorias que se agitaban en su interior. Por un lado, sentía una gratitud inmensa hacia Luz por haber proporcionado a Valentina el amor maternal que él nunca habría podido darle. Los resultados eran innegables. Su hija era la bebé más feliz y saludable que cualquier padre podría desear. Por otro lado,
Una parte de él se sentía traicionado por haber sido mantenido en la ignorancia sobre algo tan fundamental en la vida de su propia hija. Pero más allá de sus sentimientos personales, Mateo se enfrentaba a una decisión que tendría consecuencias permanentes para todos los involucrados. Debería confrontar a Luz sobre lo que había descubierto. ¿Tenía derecho moral a interrumpir una relación que claramente beneficiaba a Valentina? ¿O acaso debería fingir ignorancia y permitir que esta situación continuara desarrollándose naturalmente? Las horas siguientes se convirtieron en las más largas y complicadas en la vida de Mateo Salinas. Permaneció en su estudio hasta bien entrada la noche, fingiendo trabajar en documentos comerciales, mientras su mente no paraba de darle vueltas a la revelación que había presenciado. Cada sonido proveniente del piso superior lo alertaba. Cada murmullo de Luz, cuidando a Valentina, adquiría ahora un significado completamente diferente. Cerca de las 10 de la noche, Luz bajó a la cocina para preparar su cena habitual. Mateo la observó desde la puerta del estudio, estudiando cada uno de sus movimientos con una nueva perspectiva. La mujer se movía por la casa con la confianza de alguien que se había convertido en algo más que una empleada doméstica. Era la madre de facto de Valentina, aunque ninguno de los dos hubiera reconocido oficialmente esta realidad. Luz notó la presencia de Mateo y se acercó a él con la misma deferencia profesional de siempre, pero ahora él podía percibir la tensión oculta detrás de su máscara de normalidad. Don Mateo no sabía que había llegado, dijo con una sonrisa que no alcanzó completamente a sus ojos. ¿Desea que le prepare algo de cenar? Hay sancocho de pollo que sobró del almuerzo. No, gracias, Luz, respondió Mateo, estudiando cuidadosamente su rostro. Solo quería preguntarte cómo estuvo Valentina hoy. Sonabas un poco extraña cuando hablamos por teléfono esta tarde. El color desapareció momentáneamente del rostro de Luz antes de que recuperara su compostura. Valentina estuvo perfecta todo el día, don Mateo. Comió muy bien, durmió sus siestas completas y estuvo muy contenta. No tiene nada de qué preocuparse. Mateo asintió lentamente, observando cómo Luz evitaba el contacto visual directo mientras hablaba. Era evidente que la mujer estaba ocultando algo, pero él todavía no estaba preparado para revelar lo que había descubierto. Necesitaba tiempo para procesar sus propias emociones antes de tomar cualquier decisión que pudiera alterar permanentemente la dinámica de su hogar. Está bien, Luz, ve a descansar, mañana será otro día largo. Luz asintió con alivio visible y se retiró hacia su habitación en el primer piso. Mateo esperó hasta escuchar que su puerta se cerraba antes de subir silenciosamente al segundo piso para verificar el estado de Valentina. La encontró durmiendo placenteramente en su cuna, con una expresión de serenidad absoluta que contrastaba dramáticamente con los meses de llanto inconsolable que había experimentado antes de la llegada de Luz. Su respiración era profunda y regular, y su rostro reflejaba la satisfacción de una bebé completamente alimentada y amada. Mateo se sentó en la mecedora donde había visto a Luz amamantando a su hija apenas unas horas antes. El mueble todavía conservaba el aroma sutil de la colonia natural que Luz usaba, mezclado con el olor característico de los bebés recién alimentados. Era una evidencia olfativa de la realidad que había presenciado y que ya no podía negar o ignorar. Mientras observaba dormir a Valentina, Mateo comenzó a recordar todos los pequeños detalles que ahora adquirían un nuevo significado. Las veces que había llegado a casa y encontrado a Luz con la blusa ligeramente desarreglada, explicando que Valentina había estado muy inquieta y había necesidad mucho contacto físico. Los momentos en que había escuchado a la bebé alimentándose en horarios inusuales, cuando supuestamente ya había tomado su biberón programado. La manera especial en que Valentina se tranquilizaba instantáneamente cuando Luz la tomaba en brazos, como si reconociera algo familiar y consolador en su presencia.
Todo había estado ocurriendo frente a sus ojos durante meses, pero él había sido demasiado ingenuo o demasiado ocupado para conectar las pistas evidentes. Luz había estado ejerciendo la maternidad de Valentina de la manera más literal posible, proporcionándole no solo cuidado emocional, sino también el alimento básico que su cuerpo necesitaba para desarrollarse. La revelación planteaba preguntas complejas sobre los límites entre el amor auténtico y los acuerdos laborales. ¿En qué momento Luz había dejado de ser simplemente una empleada doméstica para convertirse en la madre sustituta de Valentina? ¿Había sido una decisión consciente o una respuesta instintiva de su cuerpo y su corazón maternal a las necesidades de una bebé abandonada? Mateo pasó la mayor parte de esa noche despierto, alternando entre la verificación obsesiva del estado de Valentina y largas caminatas por los jardines de la hacienda. Las montañas andinas se alzaban majestuosas bajo la luz plateada de la luna llena, creando un paisaje que invitaba a la reflexión profunda sobre los misterios fundamentales de la vida humana. Al amanecer del viernes, Mateo había tomado una decisión provisional. Observaría la situación durante algunos días más antes de actuar. Necesitaba entender completamente la dinámica de la relación entre Luz y Valentina, y también evaluar las posibles consecuencias de cualquier intervención que pudiera considerar. Durante el desayuno, Luz se comportó con la misma normalidad profesional de siempre, preparando café recién molido de las plantaciones de Loja y sirviendo pan de yuca casero con mermelada de guayaba. Pero Mateo notó pequeños detalles que antes habían pasado inadvertidos. La manera en que Luz verificaba constantemente los sonidos provenientes de la habitación de Valentina, cómo su cuerpo se tensaba ligeramente cada vez que la bebé lloraba, y la sonrisa genuina que aparecía en su rostro cuando Valentina emitía sus gorjeos matutinos de felicidad. «Luz», dijo Mateo mientras terminaba su café, «he estado pensando que tal vez deberías tomar un día libre esta semana. Has estado trabajando sin descanso durante meses». La expresión de pánico que cruzó instantáneamente por el rostro de Luz fue tan intensa que Mateo casi pudo sentir su angustia física. «¿He hecho algo malo, don Mateo?», preguntó con voz temblorosa. «Si hay algo que no le gusta de mi trabajo, por favor dígamelo y lo corregiré inmediatamente». «No, no es eso en absoluto», respondió Mateo rápidamente, sorprendido por la vehemencia de su reacción. «Solo pensé que podrías necesitar tiempo para ti misma. Todos necesitamos descansar de vez en cuando». Luz negó con la cabeza enérgicamente, con los ojos brillando con lágrimas no derramadas. «No necesito descanso, don Mateo. Mi lugar está aquí, cuidando de Valentina. Ella me necesita y yo también la necesito». Esa confesión involuntaria reveló la profundidad emocional del vínculo que Luz había desarrollado con Valentina. No era simplemente una empleada cumpliendo con sus obligaciones laborales. Era una madre sustituta que había encontrado un propósito existencial en el cuidado de la bebé que había llenado el vacío dejado por la pérdida de su propio hijo. Mateo se levantó de la mesa con una comprensión más clara de la complejidad de la situación. Separar a Luz de Valentina no sería solo una decisión administrativa. Sería una tragedia emocional que afectaría profundamente a ambas. Pero permitir que la situación continuara sin reconocimiento oficial también implicaba riesgos y complicaciones que él todavía no había evaluado completamente. Los siguientes días se convirtieron en un período de observación intensa y reflexión profunda para Mateo Salinas. Había implementado discretamente una rutina de llegadas imprevistas a casa, inventando excusas comerciales para justificar sus apariciones inesperadas durante diferentes horarios del día. Cada visita le revelaba nuevos aspectos de la relación extraordinaria que había florecido entre Luz y Valentina. Un martes por la tarde llegó a la hacienda fingiendo haber olvidado unos documentos importantes y encontró a Luz en el jardín,
con Valentina recostada sobre una manta tejida a mano bajo la sombra de un eucalipto centenario. La mujer había creado un pequeño universo de estimulación sensorial para la bebé. Flores de colores vivos dispuestas en círculo alrededor de la manta, móviles caseros hechos con plumas de colibríes que danzaban suavemente con la brisa andina y una colección de piedras lisas del río que sonaban melodiosamente cuando Valentina las tocaba con sus pequeñas manos. Lo que más impactó a Mateo fue escuchar a Luz hablándole a Valentina en 3 idiomas diferentes: español, quichua e incluso algunas palabras en inglés que había aprendido especialmente para prepararla para un mundo globalizado. «Mira, pequeña, estas son rosas rojas, roses en inglés, y puca rosas en quichua», explicaba pacientemente mientras mostraba diferentes flores a la bebé, quien seguía atentamente sus movimientos con unos ojos cada vez más curiosos e inteligentes. Otro día, Mateo presenció desde la ventana de su oficina cómo Luz había convertido la hora del baño de Valentina en una ceremonia llena de caricias, canciones y juegos acuáticos que mantenían a la bebé en estado de felicidad constante. La mujer había transformado la rutinaria tarea del aseo personal en un momento de conexión íntima que fortalecía el vínculo emocional entre ambas. Pero fue el jueves por la tarde cuando Mateo presenció la escena que definiría para siempre su perspectiva sobre la situación. Había regresado temprano de una reunión cancelada de último momento y, siguiendo su rutina de observación silenciosa, subió cautelosamente las escaleras hacia la habitación de Valentina. Esta vez no encontró a Luz amamantando a la bebé, sino algo aún más revelador. Luz estaba sentada en el suelo junto a la cuna, llorando silenciosamente mientras sostenía una pequeña fotografía en sus manos. Mateo alcanzó a distinguir que era la imagen de un bebé recién nacido, presumiblemente su hijo Sebastián, quien había muerto antes de que ella llegara a trabajar a la hacienda. «Sebastián, mi pequeño ángel», susurraba Luz hacia la fotografía con una voz quebrada por el dolor. «Mamá ha encontrado una manera de seguir siendo mamá. Valentina necesita tanto amor como el que yo tenía guardado para ti. ¿Crees que esté bien que la ame como si fuera mía? ¿Crees que su mamá de verdad me perdone por ocupar su lugar?» Valentina, como si hubiera percibido la angustia emocional de Luz, comenzó a emitir pequeños sonidos de consolación desde su cuna. La bebé extendía sus bracitos hacia la mujer con una intencionalidad que parecía imposible para su edad, como si ya hubiera desarrollado la capacidad de brindar consuelo emocional a quien la cuidaba. Luz se incorporó inmediatamente y tomó a Valentina en brazos, presionándola suavemente contra su pecho mientras continuaba hablándole a la fotografía de Sebastián. «Mira, hijo mío, ella también te ama. Sé que desde el cielo la estás protegiendo y ayudándome a ser la mejor mamá posible para ella». Mateo tuvo que alejarse de la puerta porque las lágrimas que corrían por sus propias mejillas amenazaban con delatarlo. La escena había revelado la dimensión más profunda del sacrificio emocional que Luz estaba haciendo. Había transformado su duelo maternal en un amor regenerativo que beneficiaba a Valentina, pero al costo de mantener vivo el dolor por su propia pérdida. Esa noche, Mateo no pudo concentrarse en ninguna de sus actividades habituales. Los números en los reportes financieros se difuminaban ante sus ojos. Las llamadas de sus socios internacionales le parecían irrelevantes comparadas con la revolución emocional que estaba experimentando en su propio hogar. Por primera vez desde la partida de Natalia, se enfrentaba a preguntas fundamentales sobre el significado real de la familia y la maternidad. Se dirigió hacia la cocina cerca de la medianoche, buscando una infusión de manzanilla que lo ayudara a calmar su mente agitada. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuchó pasos suaves en el pasillo y vio aparecer a Luz, vestida con una bata de algodón y con el cabello recogido en una trenza informal. Don Mateo no sabía que estaba despierto,
dijo Luz con sorpresa genuina. ¿Se siente bien? ¿Necesita algo? Por un momento, Mateo consideró la posibilidad de confrontar directamente todo lo que había descubierto durante los últimos días. Las palabras estaban formándose en su garganta, listas para transformar para siempre la dinámica de su relación. Pero algo en la vulnerabilidad nocturna de Luz, en la manera en que sus ojos reflejaban la preocupación auténtica por su bienestar, lo detuvo. Solo no podía dormir, respondió finalmente. ¿Y tú? ¿Valentina está bien? Perfectamente, contestó Luz con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Acabo de verificar que esté cubierta con su manta. Hace frío esta noche y los bebés pierden temperatura corporal muy rápidamente. Mateo observó cómo Luz se movía por la cocina con la familiaridad de alguien que conocía la ubicación exacta de cada utensilio, cada ingrediente, cada detalle que convertía una casa en un hogar. Durante los meses de su presencia, la mujer había transformado no solo el cuidado de Valentina, sino toda la atmósfera de la hacienda. Las plantas tenían un verde más vibrante, las comidas tenían sabores más auténticos, y hasta el aire parecía circular con mayor calidez. «Luz», dijo Mateo impulsivamente, «quiero que sepas que estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por Valentina. Y por mí también». La mujer se detuvo en medio de su tarea de ordenar los platos del lavabo y se giró hacia él con expresión de sorpresa. «No tiene que agradecerme nada, don Mateo. Es mi trabajo. Y además, cuidar de Valentina es lo que más felicidad me ha dado en mucho tiempo. Pero es más que un trabajo, ¿verdad?», preguntó Mateo suavemente, decidiendo probar las aguas de la honestidad sin revelar completamente lo que sabía. Luz bajó la mirada y sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía un plato. «Valentina es una bebé muy especial», murmuró. «Es imposible no amarla». «¿Y tú? ¿Cómo estás manejando la pérdida de tu hijo?». La pregunta directa hizo que Luz levantara bruscamente la cabeza, con los ojos brillando con lágrimas repentinas. Por un momento, pareció que iba a derrumbarse emocionalmente, pero logró recomponerse con un esfuerzo visible. «Algunos días son más difíciles que otros», admitió con una honestidad que sorprendió a Mateo. «Pero cuidar de Valentina me ha dado un propósito. Me ha ayudado a sentir que mi amor maternal no murió junto con Sebastián». Era la primera vez que Luz mencionaba el nombre de su hijo fallecido en una conversación directa con Mateo. La revelación creó un momento de intimidad emocional que trascendía completamente los límites tradicionales entre empleador y empleada. «¿Crees que Sebastián aprobaría la manera en que estás cuidando de Valentina?», preguntó Mateo, utilizando inconscientemente las mismas palabras que había escuchado que Luz le dirigía a la fotografía de su hijo. La pregunta provocó una sonrisa genuina en el rostro de Luz, mezclada con lágrimas que esta vez no intentó ocultar. «Creo que él me envió a Valentina», susurró. «Creo que desde el cielo vio que había una bebé que necesitaba una madre, y una madre que necesitaba una bebé». Esas palabras resonaron en el corazón de Mateo con una verdad que desafiaba cualquier lógica racional. Durante los meses que llevaba observando la transformación de su hija bajo el cuidado de Luz, había sido testigo de algo que parecía trascender las casualidades ordinarias. Era como si el destino hubiera conspirado para unir a dos almas que se necesitaban mutuamente para sanar. «Luz», dijo Mateo, tomando una decisión que sabía que cambiaría todo. «Tengo que hacerte una pregunta muy importante y necesito que me respondas con completa honestidad». La mujer se tensó visiblemente, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. «Por supuesto, don Mateo. Has estado amamantando a Valentina». El silencio que siguió a la pregunta de Mateo fue tan intenso que parecía tener peso físico en la cocina. Luz se quedó completamente inmóvil,
con el plato todavía en sus manos temblorosas, mientras su rostro pasaba por una secuencia de emociones que incluían shock, terror, vergüenza y finalmente una resignación dolorosa. El plato se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo de baldosas, fragmentándose en pedazos que reflejaban la luz de la lámpara como pequeños espejos rotos. Luz no hizo ningún movimiento para recoger los fragmentos. Simplemente se quedó mirando a Mateo, con los ojos llenos de lágrimas y la respiración entrecortada. Don Mateo, yo puedo explicarlo, balbuceó con una voz casi inaudible. Por favor, no me despida, por favor, no me separe de Valentina. La desesperación en su voz era tan intensa que Mateo sintió como si le hubieran atravesado el pecho con una daga. Se acercó lentamente hacia Luz, evitando cuidadosamente los fragmentos del plato roto, y colocó suavemente sus manos en los hombros temblorosos de la mujer. Luz, mírame, dijo con una gentileza que sorprendió incluso a él mismo. No te voy a despedir. Solo necesito entender lo que ha estado pasando. Luz levantó gradualmente la mirada hacia él, y en sus ojos Mateo vio el terror puro de una madre que creía estar a punto de perder a su hija. Porque eso era exactamente lo que Valentina había llegado a representar para ella, no la hija de otra persona a quien cuidaba profesionalmente, sino su propia hija en el sentido más profundo y emocional de la palabra. Sí, susurró Luz con una voz quebrada. He estado amamantando a Valentina. Mi cuerpo, después de perder a Sebastián, mi cuerpo siguió produciendo leche durante semanas. Los médicos dijeron que era normal, que eventualmente se detendría. Pero cuando llegué aquí y escuché llorar a Valentina con tanta desesperación... Luz hizo una pausa para secarse las lágrimas con el dorso de su mano, dejando un rastro húmedo en su mejilla. Ella estaba tan hambrienta, don Mateo, no solo de comida, sino de amor maternal, y yo tenía tanto amor que necesitaba dar. Mi cuerpo respondió a sus necesidades como si hubiera estado esperando por ella. La leche regresó naturalmente. Mateo asintió lentamente, comenzando a comprender la complejidad médica y emocional de la situación. Había leído sobre casos de mujeres que podían relactar después de una pérdida, especialmente cuando se exponían a las necesidades de un bebé. Pero nunca había imaginado que ese fenómeno pudiera ocurrir en su propio hogar. ¿Por cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto?, preguntó con curiosidad genuina más que con acusación. Desde la segunda semana después de mi llegada, admitió Luz. Al principio solo era para calmarla cuando lloraba demasiado, pero luego me di cuenta de que ella prefería mi leche al biberón. Estaba creciendo más rápido, durmiendo mejor, llorando menos. Era como si finalmente hubiera encontrado lo que necesitaba. Mateo recordó exactamente esa segunda semana, el momento en que Valentina había comenzado su transformación de bebé inconsolable a niña feliz y saludable. Todo tenía sentido ahora. ¿Y nunca pensaste en decírmelo?, preguntó, pero sin tono de reproche. Luz negó con la cabeza, con más lágrimas corriendo por su rostro. Tenía miedo de que usted no entendiera. Tenía miedo de que pensara que estaba loca o que estaba tratando de robarle a su hija. Tenía miedo de que me obligara a parar, y yo sabía que eso lastimaría a Valentina. ¿Y tú? ¿Cómo te ha afectado esto a ti? La pregunta pareció sorprender a Luz, como si nadie le hubiera preguntado antes sobre sus propios sentimientos en toda esta situación. Me ha mantenido cuerda, confesó con honestidad brutal. Después de perder a Sebastián, yo quería morir. Literalmente, don Mateo. No veía ningún propósito en seguir viviendo. Pero cuando Valentina me necesitó, cuando mi cuerpo pudo proporcionarle lo que ella necesitaba, fue como si Sebastián me hubiera dado una razón para seguir adelante. Mateo se sintió abrumado por la profundidad del dolor y la sanación que había estado ocurriendo bajo su propio techo sin su conocimiento. Luz no había estado simplemente cuidando a Valentina. Ambas se habían estado salvando mutuamente de maneras que trascendían cualquier definición convencional de familia o empleo. Luz,
dijo finalmente, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Lo que has hecho por Valentina es extraordinario. Ella es la bebé más feliz y saludable que cualquier padre podría desear, y creo que tu Sebastián estaría muy orgulloso de la madre que sigues siendo. Las lágrimas de Luz se transformaron de terror a alivio, aunque todavía permanecía la incertidumbre sobre lo que significaría esta conversación para su futuro. Pero ahora necesitamos tomar algunas decisiones importantes, continuó Mateo, porque lo que está pasando aquí es más grande que un simple arreglo de trabajo doméstico. ¿Qué quiere decir?, preguntó Luz con voz temblorosa. Mateo tomó una respiración profunda, sabiendo que sus próximas palabras cambiarían permanentemente la dinámica de sus vidas. Quiero decir que Valentina te ha elegido como su madre, y tú has elegido a Valentina como tu hija. Y tal vez es hora de que reconozcamos oficialmente lo que ya está ocurriendo en realidad. La expresión de shock en el rostro de Luz fue tan intensa que Mateo se preocupó de que pudiera desmayarse. Rápidamente la guió hacia una silla de la cocina y le sirvió un vaso de agua fresca. «No entiendo lo que está diciendo, don Mateo», murmuró Luz con voz débil. «Estoy diciendo que quiero que consideres la posibilidad de adoptar legalmente a Valentina, de convertirte oficialmente en su madre». Las palabras de Mateo permanecieron suspendidas en el aire de la cocina como una propuesta que desafiaba todas las convenciones sociales, económicas y culturales que habían definido sus vidas hasta ese momento. Luz se quedó mirándolo con una expresión de incredulidad absoluta, como si hubiera escuchado una declaración en un idioma extranjero que su mente no lograba procesar. «¿Adoptar a Valentina?», repitió con una voz que apenas era un susurro. «¿Oficialmente?» «Sí», confirmó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por la claridad de su convicción. «He estado observando durante días lo que realmente está pasando entre ustedes dos. Esto no es una relación de empleada doméstica y bebé. Es una relación de madre e hija en el sentido más auténtico y profundo posible». Luz se levantó abruptamente de la silla y comenzó a caminar de un lado al otro de la cocina, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, como si tratara de contener los pensamientos que se agitaban caóticamente en su mente. «Don Mateo, usted no puede estar hablando en serio», murmuró con agitación evidente. «Yo soy una mujer indígena de la sierra, sin educación formal, sin recursos económicos. Usted es un empresario millonario de una de las familias más respetadas de Quito. La sociedad jamás aceptaría que yo adopte a su hija. La sociedad no tiene que criar a Valentina», respondió Mateo con una firmeza que lo sorprendió. «Nosotros sí, y yo he visto durante estos meses que tú eres exactamente la madre que ella necesita». Luz se detuvo frente a la ventana de la cocina, mirando hacia las montañas andinas que se alzaban majestuosas bajo la luz plateada de la luna. Sus hombros temblaban con una mezcla de esperanza y terror que la paralizaba emocionalmente. «¿Pero qué pasaría con usted?», preguntó sin girarse hacia él. «¿Renunciaría a ser el padre de Valentina?» «Por supuesto que no», contestó Mateo, acercándose hasta quedar detrás de ella. «Estoy hablando de una adopción compartida. Tú serías legalmente su madre, yo seguiría siendo legalmente su padre y la criaríamos juntos». «¿Como una familia?», preguntó Luz con una voz tan pequeña que Mateo apenas pudo escucharla. «Como una familia», confirmó él. Luz se giró lentamente para enfrentarlo, y en sus ojos había una mezcla de anhelo desesperado e incredulidad que rompió el corazón de Mateo. Era evidente que ella había soñado con esta posibilidad durante meses, pero nunca se había permitido creer que podría convertirse en realidad. «¿Y si Natalia regresa?», preguntó con una preocupación práctica que reveló lo profundamente que había pensado en todas las implicaciones de la situación. Mateo había considerado esta posibilidad durante sus noches de insomnio reflexivo. Natalia renunció a sus derechos maternales cuando abandonó a Valentina. Legalmente, médicamente y emocionalmente,
Tú eres la madre de Valentina ahora. Si Natalia algún día regresa, tendrá que aceptar esa realidad. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de investigaciones legales, consultas médicas y conversaciones profundas sobre el futuro de su nueva familia. Mateo contrató al mejor abogado de derecho familiar en Ecuador, quien inicialmente mostró escepticismo sobre la viabilidad legal de una adopción tan poco convencional, pero que gradualmente se convenció de la legitimidad del caso cuando revisó la documentación médica y los testimonios de los pediatras de Valentina. El doctor Ramírez, el médico que había estado supervisando el desarrollo de Valentina desde su nacimiento, proporcionó un testimonio crucial cuando confirmó que la bebé había florecido de manera excepcional bajo el cuidado de Luz, mostrando indicadores de desarrollo físico y emocional que superaban todas las expectativas normales para un bebé de su edad. En mis 30 años de práctica pediátrica, había declarado el doctor en su reporte oficial, nunca he visto una conexión maternal tan beneficiosa para el desarrollo integral de un bebé. La señora Luz Andrade ha proporcionado a Valentina no solo nutrición física óptima, sino también la estabilidad emocional fundamental que todos los niños necesitan para desarrollar su máximo potencial. Pero los desafíos legales eran solo una parte de la transformación que estaba ocurriendo en la hacienda de Cumbayá. Mateo y Luz comenzaron a participar en sesiones de terapia familiar para explorar la dinámica de su nueva relación y establecer límites saludables que les permitieran funcionar efectivamente como copadres. Durante una de estas sesiones, la psicóloga doctora Vega les había ayudado a articular lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos. Lo que ustedes han creado, había explicado la profesional, es una forma de familia que trasciende las definiciones tradicionales. No es una relación romántica, pero sí es una sociedad emocional profunda, centrada en el bienestar de Valentina. Es lo que llamamos una familia intencional, personas que eligen convertirse en familia porque reconocen que juntas pueden proporcionar algo que ninguna de ellas podría ofrecer individualmente. 6 meses después de aquella noche reveladora en la cocina, la adopción oficial fue completada en una ceremonia íntima en los jardines de la hacienda, con Valentina en los brazos de Luz y rodeada de las pocas personas que habían apoyado su decisión desde el principio. El juez que presidió la ceremonia había comentado que en sus 20 años manejando casos de adopción, nunca había visto una bebé más claramente vinculada con su madre adoptiva. Ahora, mientras Luz cantaba canciones de cuna en quichua a Valentina bajo la sombra de los eucaliptos, y mientras Mateo trabajaba en su oficina, sabiendo que su hija estaba recibiendo el amor más auténtico posible, ambos habían encontrado una forma de familia que ninguno de ellos había imaginado anteriormente, pero que resultó ser exactamente lo que todos necesitaban. Valentina crecía rodeada del amor de 2 padres que habían elegido conscientemente priorizarla por encima de las expectativas sociales, y Luz había transformado su dolor maternal en una fuerza generativa que beneficiaba a toda la familia que habían construido juntos. La historia demostró que las familias más fuertes no siempre son las que siguen los patrones tradicionales, sino las que se forman cuando las personas eligen amarse y cuidarse mutuamente a pesar de las diferencias y los desafíos. Y que a veces las mejores madres son aquellas que eligen serlo desde el corazón, más allá de cualquier obligación biológica o social. ¿Qué opinas sobre esta historia de amor maternal que trasciende las barreras sociales? ¿Has vivido o conoces alguna situación similar donde el amor auténtico superó las convenciones? Comparte tu perspectiva en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón y desafían nuestras percepciones sobre la familia y el amor verdadero.